Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la sede de Mutua Madrileña y de su fundación. Celebramos hoy la tercera y última de las conferencias sobre la Guerra Civil Española que hemos venido desarrollando en las últimas semanas gracias a la colaboración de la Real Academia de la Historia, representada por su presidenta, Carmen Iglesias, esta tarde que está con nosotros. Y lo hacemos a tan solo unas semanas de que se cumplan 70 años del inicio de la contienda. Recorrimos la España rota con una fantástica conferencia del profesor Juan Pablo Fusi sobre el inicio del desarrollo de la contienda. Todavía la recordamos, Juan Pablo. Vivimos con España en guerra el desarrollo del conflicto de la mano del profesor Juan Francisco Fuentes en una no menos estupenda intervención. Y hoy cerramos el ciclo con la España justa, de la mano del profesor Octavio Ruiz Manjón. Si se perdieron alguna, ya saben que pueden... Esto es algo que les recomiendo que hagan luego ustedes, aunque en este caso es una alarma y, por desgracia, suena en cualquier circunstancia. Y hoy cerramos el ciclo con la España justa de la mano del profesor Octavio Ruiz Manjón. Si se perdieron alguna, ya saben que pueden verlas en la web de nuestra fundación. El título de la conferencia de hoy, Algunos hombres buenos, es también, como casi todos ustedes ya saben, el de la última obra de nuestro invitado, un libro que recuerda la historia de 17 hombres y mujeres que, conocidos o no, durante la Guerra Civil antepusieron su conciencia a la aniquilación del contrario. Es un libro que les recomiendo vivamente, yo todavía no lo he terminado, pero estoy en ello, no solo porque nos reconcilia con la naturaleza bondadosa del ser humano en tiempos oscuros, sino también porque, en mi opinión, viene a cubrir un cierto vacío en una parte de la historia que parecía haber quedado sepultada por la narración de la escabechina generalizada en que cayó España entre 1936 y 1939, como es la de aquellos que no solo no se dejaron llevar por el clima de odio y locura que se extendió por España en aquellos años, sino que arriesgaron su vida por salvar de una muerte segura a centenares de hombres y mujeres durante la contienda. Es cierto que ha habido libros, artículos o biografías que recogían este comportamiento ejemplar por parte de personas como el coronel Escobar, Melchor Rodríguez o Miguel de Unamuno durante nuestra Guerra Civil. Pero, desde luego, estas historias no han dado lugar a tanta bibliografía, películas o incluso series de televisión como los denominados justos entre los justos, honrados así por el Estado de Israel por haber salvado a miles de judíos europeos de morir en las cámaras de gas y entre los que se encontraban, por cierto, algunos españoles como Ángel Sanz Briz, el diplomático, desde su puesto en la Embajada de Budapest. Es a estos héroes, algunos desconocidos y otros olvidados, a los que Octavio Ruiz Manjón, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, va a recordar hoy aquí. El profesor Ruiz Manjón ya publicó en 1976 El Partido Republicano Radical, 1908-1936, considerado por la crítica una biografía apasionante pero desapasionada del líder de dicho partido, Alejandro Lerroux. En 2007 publicó Fernando de los Ríos, un intelectual en el PSOE, y su última obra publicada es la ya citada Algunos hombres buenos en Espasa Calpe. Octavio Ruiz Manjón, por su notable conocimiento del conflicto, ha sido elegido recientemente miembro del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid. Y antes de darle paso, quiero rogarles que apaguen o pongan en silencio sus teléfonos móviles, algo que yo debería haber hecho previamente, y decirles que en sus asientos habrán encontrado unas tarjetitas, lo digo obviamente para quien no ha estado acompañándonos en anteriores ocasiones, para que ustedes puedan formular en ellas las preguntas que quieren que yo le haga a nuestro invitado. Se la pueden entregar en cualquier momento a nuestra azafata y azafato. Ellos me lo traerán a mí y yo se lo formularé a nuestro invitado para que, con el ruego de que responda al mayor número posible de ellas en el tiempo que tenemos comprometido con él. Y agradeciéndoles a todos ustedes que hoy nos acompañen, les doy de nuevo las bienvenidas y les dejo ya con nuestro conferenciante, a Octavio Ruiz Manjón. Adelante, profesor. Muchas gracias, Lorenzo, por esta presentación. Gracias también, por supuesto, a la Mutua Madrileña que patrocina este ciclo de conferencias sobre la guerra civil, y gracias, por supuesto, porque ese patrocinio lo acomete la dirección del mismo, la Real Academia de la Historia. Es un placer estar y que esté aquí presente su directora, doña Carmen Iglesias,
y también mi colega, mi querido amigo de hace tantos años, Juan Pablo Fusi, que me ha precedido en el uso de la palabra. Y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, porque realmente casi no me lo creo, porque he atravesado la Castellana a las 6 de la tarde y me parecía que las circunstancias hacían desaconsejable salir de casa. Procuraré, por lo menos, que no queden excesivamente defraudados por una conferencia que tiene quizás un título paradójico en una serie dedicada a la guerra civil, la posibilidad de una España justa. Una conferencia que nos plantea realmente cuál es el sitio de la justicia en un momento de enfrentamiento civil como fue el que se produjo en España entre 1936 y 1939. Pero, por otra parte, esta reflexión sobre la guerra civil yo la he querido dirigir, les ha parecido muy bien a los organizadores, quizás hacia una perspectiva que es relativamente nueva, pienso yo, que tiene algo de original en la riquísima reflexión que se ha hecho sobre la guerra civil. La acumulación de títulos sobre la guerra ha sido extraordinaria. Hace unos minutos me preguntaba uno de ustedes, un periodista, no sé si está presente, me dijo que estaría presente, me ha preguntado realmente qué queda por decir sobre la guerra civil. No está en función del número de libros, de los millares de libros. Quedará por decir sobre la guerra civil siempre que haya preguntas que hacer sobre la guerra civil, como cualquier momento de la historia. Lo que renueva la historia es la diferencia en las preguntas, la renovación también en las preguntas. Es el historiador, de acuerdo con una conocida frase de Benedetto Croce, es el historiador el que hace nueva la historia y el que abre horizontes constantemente a la historia. Y, por otra parte, una guerra civil, nos lo recordaba Andrés Trapiello en uno de sus libros, hace que los hombres en las guerras descubren de sí mismos lo más valioso o lo más mezquino y degradante. Eso hace de la guerra civil un escenario siempre fascinante para un historiador, y voy a hacer un pequeño recorrido que espero que no les resulte fatigoso, y como en este recorrido habrá a veces citas, he recurrido al artilugio del PowerPoint para que sea para ustedes más cómodo esa lectura de las citas. Esta tiene su actualidad en este momento en el que estamos conmemorando el centenario del Quijote. Esta es de Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote. Hace, por lo tanto, poco más de 100 años. Es, como ustedes saben, el primer gran título de Ortega, que hasta ese momento pues, había publicado fundamentalmente artículos de prensa. Es la primera gran publicación. Y es también, en 1914, un momento extraordinariamente importante porque es quizás el momento de la gran convocatoria de Ortega a sus contemporáneos. Una convocatoria intergeneracional, porque realmente lo que quiere hacer José Ortega y Gasset en ese momento es incorporar no solo a los de su generación, sino en la medida de lo posible a los que le han precedido e incluso a los jóvenes que vengan a una tarea de renovación de la vida española que se traduce en ese año 1914 en la conferencia Vieja y Nueva Política. En el texto en el texto que les traigo, que les ofrezco a la lectura, lo que hace Ortega, desde luego, es rechazar esa idea de que el odio está asentado en la sociedad española y que sobre el odio no se puede reconstruir nada. Una idea que creo que tiene una clara relación con la reflexión que tengo que hacer hoy. Es, en ese sentido, una visión inconformista, es una visión que en el caso de Ortega tiene, se podría decir, una perfecta actualidad,
porque resulta que el hecho de la guerra civil, e incluso, si me permiten la expresión, la idea de reivindicación de la guerra civil, es una idea que estaba realmente instalada en el panorama intelectual español y en la experiencia de los españoles. Los españoles realmente podríamos decir que habíamos vivido en el mundo contemporáneo una larga tradición de enfrentamientos civiles. La misma guerra de la independencia lleva soterrada una confrontación civil de los españoles que se hará patente durante el reinado de Fernando VII. Las guerras carlistas que le suceden son guerras que realmente responden a esa percepción, a esa idea de una guerra civil como método de resolución de los problemas de una España que quiere salir adelante. Y es en esas circunstancias en las que nos encontramos quizá con mayor continuidad de la que sería de desear la apelación a la guerra civil. Pérez Galdós, nos lo recordaba el profesor Fuentes en un artículo de hace unos años, saca a un personaje que, por otra parte, en los episodios nacionales, un personaje histórico como es Juan Romero Alpuente, que pone en circulación esta frase que tienen en pantalla de que la guerra civil es un don del cielo. Es una visión radical, es una visión jacobina, es una visión que probablemente tiene sus antecedentes en algún escritor francés, en algún autor francés, concretamente en Mably, sobre ese carácter catártico de la revolución, esa posibilidad de que a través del enfrentamiento y de la tensión social se pueda conseguir algún tipo de avance. Las guerras carlistas, les decía, los enfrentamientos que experimenta España durante el sexenio democrático, el durísimo experimento del cantonalismo, del fenómeno del cantonalismo, que en sí mismo entrañaba una cierta fragmentación de la vida política que hizo inviable la Primera República. El enfrentamiento en Cuba, el proceso de la independencia cubana, que no puede ser tratada como una colonia. Era realmente la España del otro lado del Atlántico la que empieza a desgajarse a partir de 1868 hasta culminar en la crisis de 1898. Tiene también mucho de enfrentamiento, de guerra civil, como lo tienen también las luchas sociales que se generalizan en la vida española, sobre todo en el primer tercio del siglo XX. No es, por lo tanto, el fenómeno de la guerra civil, no es es un fenómeno nuevo, es una experiencia que se está viviendo por parte de los españoles que adquieren sobre la guerra civil una cierta familiaridad. Y es, por otra parte, no solo el hecho de que algunos de estos conflictos los podíamos adjudicar sin excesiva dificultad el carácter de guerra civil, es por otra parte una realidad que en muchos casos es acogida por algunos intelectuales españoles. Yo creo que en ese sentido, a partir de Unamuno, es quizás la persona que adquiere quizás el papel rector en ese tipo de reflexiones sobre la guerra civil, pero la idea de una guerra civil catártica, una guerra civil que ayude a solucionar, que sea como una triaca médica que ayude a solucionar los problemas del país, se hizo moneda corriente entre los intelectuales españoles a lo largo de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Yo creo que a partir de Unamuno se puede trazar
una trayectoria fácil en la que nos vamos a encontrar nombres como Baroja, como Maeztu, como el propio Antonio Machado, e incluso que desemboca en algunos de los poetas de la guerra, de la experiencia de la guerra, como pueden ser Miguel Hernández y Juan Gil Albert. Es una reclamación esta por parte de los intelectuales, en la que, como les digo, el papel de promotor, el de figura más destacada en ese tipo de reflexiones lo representará Miguel de Unamuno en referencias frecuentes, constantes, a lo largo de toda su vida de producción intelectual. Es una vida larguísima, como ya saben, desde que llega en los primeros 90 del siglo XIX a Salamanca hasta el momento de su muerte en 1936, pero donde una y otra vez va a aflorar esa idea de que una guerra civil pudiera ser un instrumento de renovación, un instrumento que sirviera para sacar adelante unas energías soterradas, como le gustaba a él mismo decir, en la vida española de aquellos tiempos. Yo creo que desde Paz en la niebla, de 1897, en donde ese personaje que he puesto en pantalla, Pachico Zabalbide, es el alter ego de Unamuno, es ese Unamuno que había nacido en Bilbao en 1864, y ese Unamuno que ha vivido a sus 10 años la experiencia de la guerra civil carlista y que ha visto en el triunfo sobre los carlistas la liberación de sus ideales y la posibilidad de afianzamiento de esos ideales liberales que él albergaba. En artículos tan lejanos, tan tardíos como este que les pongo en pantalla, la guerra civil es esa oportunidad de renovación de la vida española, como lo es también pues, demandas que hace, este artículo es de 1904, demandas que hace, por ejemplo, en 1903, sobre la necesidad de una profunda conmoción nacional que sirva para sacudir el espíritu español y el ánimo de los españoles. Una conmoción nacional que tenía una referencia muy clara en el caso de Unamuno y en el caso de cualquiera de los intelectuales que escribían a comienzos del siglo XX. Era el Affaire Dreyfus en Francia. El Affaire Dreyfus, aquella condena injusta de un capitán judío acusado de espionaje, había producido en una fecha tan simbólica como es el 13 de enero de 1898, y digo tan simbólica porque para muchos escritores es el momento del nacimiento de la figura del intelectual, del escritor con responsabilidad política, en ese famoso artículo que escribió Émile Zola, que se llamaba J'accuse, yo acuso a la Francia tradicional, a la Francia conservadora, a la Francia que todavía miraba al pasado en un momento en que se necesitaba afianzar una sociedad democrática. Pues bien, en España algunos escritores están viviendo la voluntad de una conmoción nacional del mismo estilo. Están buscando un Affaire Dreyfus a la española. Un Affaire Dreyfus que curiosamente no fue la derrota de 1898, sino que todavía se mantuvo viva en el imaginario de los escritores españoles durante algún tiempo. La figura de Unamuno, como digo, tendrá continuidad en el mundo intelectual español y nos conducirá a la radicalización de la vida española de los años 30, a esos momentos previos, a esos prolegómenos de esta guerra civil que nos reúne aquí hoy en este ciclo. Ya lo dijo el profesor Fuentes en su intervención, los años 30 son los años, por emplear una terminología conocida entre los historiadores,
los años de la brutalización de la política, brutalización que básicamente se traducía en la aceptación de la violencia como instrumento de cambio, la aceptación de la legitimidad de la violencia, que llevaría a enfrentamientos con el adversario y a hacer aceptable la idea de la eliminación del adversario. La frase josantoniana, que pongo ahí, de la dialéctica de los puños de las pistolas, tenían continuidad con una forma de entender la vida política que lamentablemente no era exclusivamente española, sino respondía a un clima de violencia que se había impuesto en todo el mundo europeo a lo largo de los años 30. Es evidente, en todo caso, que hubo de esa violencia y muy fuerte en el estilo exclusivista de la Segunda República y en los debates constitucionales de 1931, de la segunda mitad de 1931. Unos debates constitucionales, yo creo que lo decía el otro día el profesor Fusi en su intervención, en los que realmente uno de los errores en que posiblemente incurrió la República fue la de identificar a todos los españoles con ese régimen republicano que se había instaurado de una forma nada sorprendente, pero de todas formas de una manera un poco inusual a través de unas elecciones en abril de 1931. Hubo durante muchos años una voluntad por parte de algunos políticos republicanos de identificar su propuesta de transformación de la vida española y, por lo tanto, con todo lo que era la propia institución republicana, con todo lo que era el régimen, de tal manera que fuera de esos ideales republicanos que habían dado lugar a la transformación del país, no cabía nadie más, cuando en realidad en España había muchas personas más y sobre todo había un sector conservador, de ascendencia monárquica, de convicciones religiosas fuertes de carácter conservador, que no se podía sentir representado en esa República de 1931. Una República de 1931 que cuando convoca elecciones a Cortes Constituyentes, pues se encontró con el hecho de que realmente la presencia de la coalición gobernante del sector republicano y socialista que había traído la República ocupaba prácticamente el 90% de la representación parlamentaria. Era evidente que allí no estaba toda la sociedad española. Sin embargo, quiero decir una cosa, porque uno de los trabajos iniciales que yo hice son trabajos de carácter electoral y de sociología electoral. Debo decir que en esas elecciones de 1931, en la que podíamos decir que los exmonárquicos, que los católicos, que los sectores conservadores no se sintieron representados, sin embargo, esas elecciones de 1931 no se tradujeron en una alta abstención, al contrario. Las elecciones de 1931 tuvieron una participación electoral acorde y desde luego que no desmerecía a la de las otras dos convocatorias posteriores de 1933 y 1936. Lo cual me da a entender o nos permite llegar a la conclusión de que, en cierto modo, la España que no se sentía representada, sin embargo, acudió a votar, sin embargo, concedió un margen de confianza al régimen republicano en esos primeros momentos. Pero en los líderes republicanos hubo, quizás desde una fecha muy temprana, apelaciones a la violencia e incluso apelaciones a la guerra civil que son extraordinariamente tempranas. Esto, frente al texto que han leído antes de Unamuno, reparen en la fecha
de esta cita que les pongo en pantalla, en una fecha tan temprana como es el 9 de octubre de 1931, un diputado radical socialista que, para entendernos, era un diputado de lo que podríamos llamar la izquierda del republicanismo, el republicanismo más engagé, más ligado a los ideales jacobinos de la Revolución Francesa, se permitía esta frase en la que rechazaba precisamente eso que a Unamuno en 1904 le parecía valioso. No más transacciones con el enemigo. Si estos hombres creen que pueden hacer la guerra civil, que la hagan. Estas frases, que las vamos a encontrar mucho más tarde, son frases en ese sentido muy tempranas y daban en cierto modo el clima, marcaban en cierto modo pues la temperatura de la difícil conciliación de posiciones políticas que a veces se vivió en los años republicanos. El Unamuno que en ese momento está en las Cortes, ese Unamuno del que he venido hablando, como que es una persona que había aceptado la posibilidad siempre de la guerra civil como ocasión de superación de problemas nacionales, aunque siempre en ese sentido debo hacer la advertencia de que muchas veces se hablaba de una guerra civil no cruenta, de una guerra civil de ideas, de una guerra civil de escritos. Una guerra civil, si se puede emplear la palabra, yo creo que chocará inmediatamente cuando lo haga, una guerra civil intelectual, pero vaya, muchas comillas habría que poner en lo del intelectual para que se haga aceptable por la audiencia. Miguel de Unamuno recoge la idea de la guerra civil en esta sesión de octubre de 1931, unos días después de lo que había dicho Álvaro de Albornoz. Yo quiero recordarles que octubre de 1931, en ese ámbito de las Cortes Españolas, del Congreso de los Diputados, es el momento en el que se está discutiendo los artículos referentes a la religión, en donde se va a aprobar la prohibición de que las órdenes religiosas enseñen, y a donde se va a aprobar también la expulsión de la Compañía de Jesús, utilizando pues la imagen o la referencia a aquellas órdenes religiosas que hagan un voto de obediencia a un gobernante extranjero. Son momentos tensos, por lo tanto, son momentos en la discusión constitucional muy tensos y en donde la apelación a la guerra civil tiene también unas personas o un sector de la vida española al que se dirige, que es muy claro, que es todo ese sector de la vida española que está observando con preocupación las apelaciones que a la guerra civil se hacen en el Congreso. El propio Francisco Largo Caballero, del cual son muy conocidas sus formulaciones del año 36 y su participación en la vida política, también está en esa misma línea. En este caso, como ven, he hecho una ordenación cronológica, estamos finales de octubre, noviembre, en donde se acepta, donde la posibilidad de la guerra civil sería, en todo caso, contrastada por un movimiento revolucionario en anuncio de unas experiencias que poco después veríamos los españoles. Era, en ese sentido, un clima político que respondía a este estilo de violencia que les decía se había generalizado en la vida política española. He encontrado también documentos ajenos al mundo parlamentario. En este caso son unas cartas de Gabriel Maura. Gabriel Maura era el hijo de don Antonio Maura, era el hijo mayor de don Antonio Maura, había sido su gran, quizás su gran apoyo, el gran apoyo de Antonio Maura, sobre todo
después de los momentos en que Antonio Maura choca con el régimen político y especialmente con Alfonso XIII en las dos coyunturas claves de 1909 y 1913. Gabriel Maura no es en ese sentido un protagonista de la Segunda República, pero evidentemente es una personalidad conocida en el mundo español, que escribe en esta carta de octubre de 1931, que está dando, por así decir, en esta carta de octubre de 1931, una respuesta análoga a las ideas que se están difundiendo en el Parlamento en ese mismo momento. También para un Gabriel Maura, que como digo pertenece al mundo monárquico, al mundo conservador, en una fecha tan temprana como octubre de 1931, no parece haber otra solución a la vida política española que la solución de la violencia y de la guerra civil, término al que se alude literalmente en todas estas citas que les vengo trayendo. Y además tiene, en ese sentido, fíjense, la fecha 26 de octubre de 1931 faltaban casi 5 años para la sublevación militar y para el comienzo de las hostilidades, una frase que terminaría por ser profética. El triunfo de la derecha traerá consigo otro problema, el afán de extremar la reacción, la idea de la represión y de la violencia institucional que se vivió en la España de aquellos momentos. Una apelación a la violencia, una apelación a la modificación del régimen por la vía de la violencia, que también es admitida por sectores ajenos a ese ideal republicano, que no forman parte de la gran coalición republicana de 1931. En la campaña electoral de 1933, en un momento en el que ya Largo Caballero y el Partido Socialista se habían radicalizado y estaban hablando abiertamente de la posibilidad de una revolución en España y de un enfrentamiento civil, es Gil Robles, es el líder del gran movimiento de la derecha que triunfará en las elecciones de un mes después, en las elecciones de 19 de noviembre, el que afirma, cuando llegue el momento, el Parlamento se somete o desaparece. La democracia será un medio, pero no un fin. Este discurso de Gil Robles, que se ha repetido muchísimas veces, porque ayuda a entender la fisonomía y las características de este movimiento de las derechas conservadoras, también en una fecha relativamente temprana. Para 1936, para el momento de la primavera de 1936, este clima de violencia era un clima que ya se había generalizado de una forma clara y sobre el que ustedes en las conferencias anteriores del ciclo pues han oído clarísimas referencias. Por ejemplo, no solo esta frase de Largo Caballero en vísperas de las elecciones, esto es de 27 de enero, las elecciones fueron del 16 de febrero, sino también aquella intervención que les recordaba el profesor Fuentes en su intervención de Indalecio Prieto en víspera de la repetición de las elecciones en Cuenca a primeros de mayo de 1936, en el mitin de Cuenca anterior a esas elecciones, en donde además Indalecio Prieto apuntaba al peligro del dejarse llevar por ese clima de violencia y además, si lo recuerdan, ya Indalecio Prieto apuntaba a que algún general de especial prestigio podría ser el beneficiario de ese enfrentamiento entre los españoles. He querido, sin embargo, traer, digamos, como solución de continuidad y como también para aliviar un poco esta reflexión, quizás un poco pesimista, sobre esa prolongada tradición española de apelar a la guerra civil, unas frases que pronunciaría Miguel de Unamuno en el momento en que se jubilaba en la Universidad Española
en medio del reconocimiento generalizado. Era octubre de 1934, Unamuno cumplía los 70 años, le llegaba la jubilación, ya no era diputado, ya se había quedado decepcionado probablemente por su experiencia como diputado en 1931, y en ese momento le quedaba por hacer lo que a veces algunos profesores no nos resistimos a hacer cuando nos llega la hora de la jubilación, que es la de predicar a nuestros alumnos y darles buenos consejos. Bueno, estas son las palabras de Unamuno en esa coyuntura en que los españoles se reunían en torno a él, empezando por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para acompañarle en el momento de su jubilación. Unas palabras que él dirige a los jóvenes y en donde realmente parece especialmente tocado por esa violencia que se había apoderado de la vida española en una fecha tan temprana y que además había, en cierto modo, impregnado la vida política española de los años de la República. Quien ve ahí en 1934, realmente en ese momento también debo precisar, porque en materias de erudición los historiadores también tenemos que hacer a veces, y los de contemporánea muy obligados, la historia del día a día. O sea, en esa fecha en que Unamuno habla a sus alumnos, ni siquiera se ha producido todavía la primera gran ruptura revolucionaria de la vida española, que fue la Revolución de Octubre, que se iniciará como consecuencia de la formación de un gobierno en el que habían entrado los católicos de la Ceda el 4 de octubre de 1934. No ese es el horizonte, faltan solo unos días, pero en ese momento Unamuno ya ve rotores de sangre y algo peor, livideces de bili, en definitiva, donde una vez más la bili lo que la alimenta es esta palabra que ya vengo reiterando desde la cita inicial de Ortega, el imperio del odio. Y en ese sentido le pide a sus alumnos que superen esa situación. No fue posible, sabemos lo que pasó, sabemos lo que fue la Revolución de Octubre y sabemos del estallido de la guerra civil, en el que, por fin dirán ustedes, llega a la guerra civil, pero bueno, me parecía que era conveniente esta argumentación sobre la continuidad de esta idea de guerra civil o de guerra civilismo, como se le está diciendo, como se le está llamando ahora. Una guerra civil que se inicia, como ustedes lo saben muy bien, y se lo han explicado muchas veces y lo saben detenidamente, con una sublevación de parte del ejército. Una sublevación que no responde exactamente, que no podría yo asimilarla y decir es un nuevo pronunciamiento militar. Realmente no da el tipo del pronunciamiento militar clásico de la España del siglo XIX. Incluso quizá el último pronunciamiento militar en ese sentido había sido el de Primo de Rivera en septiembre de 1923. Pero aunque no da completamente el tipo de pronunciamiento militar, la idea era similar. La idea era que el pronunciamiento de los militares llevara a un derrumbamiento del régimen político o por lo menos del gobierno y permitiera una nueva situación. Eso no se produce, en la medida en que sería un pronunciamiento fallido, lo que dio lugar es a un levantamiento, por una parte, a un levantamiento de parte del ejército, eso sí, como le explicaron el otro día, quizás de la parte más operativa del ejército,
como era el Ejército de África, que se convirtió en el gran protagonismo de una lucha por sacar adelante los objetivos de los militares sublevados. Pero frente a ellos se encontró con un gobierno dispuesto a resistir y, sobre todo, unas organizaciones políticas y unas organizaciones obreras que también, casi desde el mismo día o desde el día siguiente en el que se produce el pronunciamiento de los militares, están pidiendo armas y están poniéndose al frente de lo que podíamos llamar también una revolución. Esto lo ha dicho, por ejemplo, Santos Juliá, de una forma clara, a la hora del desencadenamiento del conflicto, y yo lo recuerdo algunas veces a través de un pasaje de las memorias de Julián Marías. Julián Marías cuenta que el 19 de julio, hasta este punto tenemos que descender los historiadores, que el 19 de julio era domingo, el 18 había sido sábado, el 19 de julio era domingo, y Julián Marías acostumbraba a ir a misa los domingos con su amiga de la facultad, aquella que después se convertiría en su mujer, aunque en ese momento ni él ni ella lo sabían. Por supuesto que no tenían por qué saberlo, pero vamos, era Lolita Franco. Van a misa a una iglesia que está detrás del mercado de San Miguel, la iglesia de las Carboneras, a la espalda de la Plaza de la Villa, la supongo conocida de todos ustedes, y al entrar en la calle Mayor, ellos ven, Lolita y él, ven que hay un movimiento ya en la Plaza del Ángel, en el lugar donde estaba la Dirección General de Seguridad, y al cabo del tiempo, Julián Marías cree entender que se estaba produciendo ya el comienzo del reparto de armas, de eso que estaban reclamando las organizaciones políticas y sindicales que se enfrentaban al régimen. Pues bien, ese es el clima, un clima en el que se desata realmente la violencia, y realmente hay que decir que el capítulo inicial, el capítulo, quizá uno de los capítulos básicos, y desde luego cronológicamente está en primer lugar cuando se hace alguna reflexión sobre la Guerra Civil Española, será el capítulo de la represión. Una represión violentísima por parte de los dos sectores contendientes. El otro día el profesor Fusi daba las cifras globales que en líneas generales se conocen bastante bien. Él hablaba de 300.000 personas que mueren como consecuencia de la guerra, creo recordar, y las dividía en 140.000 en el frente y 160.000 en la retaguardia. Esas 160.000 en la retaguardia son básicamente las víctimas de la represión. Y esa represión, a su vez, la dividía lógicamente, en los dos bandos. Se adjudicaba 100.000 víctimas al bando sublevado, a lo que después será el bando franquista, pero no hay que olvidar que Franco solo toma el poder a partir del 1 de octubre, y 60.000 en el bando republicano. Creo que esas cifras son cifras que prácticamente no se discuten. Quizás hay en estos momentos una pequeña tendencia al alza de las cifras, quizás un poquito más, 300.000 o 330.000, pero básicamente son unas cifras que hoy día los historiadores no discutimos. Simplemente estamos quizás enfrascados en otros temas, como el de la espontaneidad o la premeditación de esa represión, con tendencia a pensar más bien que algunos argumentos en favor de la pura espontaneidad de esa violencia no se sostienen en ninguno de los dos bandos, y por supuesto también una atención a lo que pongo en pantalla, que son el que hay unas
unos sectores, unos colectivos de la sociedad especialmente dañados por esa represión, como es el sector del clero, de los religiosos, que prácticamente no se ha movido desde las cifras que proporcionara un antiguo obispo de Badajoz que se llamaba Antonio Montero. Estamos en los 7.000, estos 7.000 personas, clérigos y religiosos, representaban una enorme proporción. En algunas diócesis, como la de Barbastro, eso suponía casi el 75% del clero que es asesinado en esos momentos. En otros lugares, incluso otro especialista en violencia de la guerra civil, como Julio de la Cueva, ha señalado que en algunos lugares la proporción de clero asesinado es incluso superior a la población, a la proporción que les corresponde a esa provincia en el conjunto de la represión. Se refiere, por ejemplo, a Santander. Estamos en un momento realmente en el que ese capítulo de la represión es un capítulo que ha ocupado la atención de los historiadores, y yo les diría eso, que desde el punto de vista de las estadísticas no es pensable que vaya a haber una profunda modificación de las cifras que hasta ahora se han alcanzado. Estamos en cualquier caso en una situación en la que una vez más nos encontramos con ese aspecto moral que a mí me ha preocupado, que es el problema de la banalización del mal, del que hubo millares de personas que se acostumbraron a la maldad y a la injusticia durante aquellos años. Decía Hannah Arendt, al hablar ella fue la que acuñó el término de la banalidad del mal, al hablar del juicio en Jerusalén de Adolf Eichmann, que quizás el gran problema de la posguerra, ella se refiere a la posguerra de 1945, pero yo he traído aquí la cita original suya en inglés, el gran problema de la posguerra iba a ser el del mal. De la misma manera que el gran problema y lo que realmente había conmocionado a los europeos, a los occidentales, después de 1914-1918, era la realidad de la muerte. Esos 10 millones de muertos de la Primera Guerra Mundial eran algo completamente impensado en la tradición política y militar de la vida europea, y fue un enorme choque para la sociedad de aquellos años. Pues bien, en esa misma línea es en donde se han movido estas reflexiones que yo he querido traerle, y utilizando para ello pues, una reflexión puramente literaria de Tolstoy, que es que realmente el ser humano se puede acostumbrar al mal, sobre todo si lo aceptan las personas que están a su alrededor. Eso es lo que me ha llevado a publicar hace unos meses este libro. No vengo aquí a venderlo ni a hacer publicidad, pero en fin, no hay otra forma de presentarlo que el presentar la portada, que se titula Algunos hombres buenos. Bueno, yo tengo que decir, en realidad, con este libro, que es un libro que se me ocurrió a finales del 2012, que se ha publicado hace unos meses, que ha tenido, por lo tanto, unos cuantos años de elaboración, en los que nunca he tenido duda del contenido del libro y del objetivo del libro. Sin embargo, sí tuve dudas, y las llevaba hasta el último momento, sobre el título que había que ponerle. Tenía mis propuestas, tenía mis ideas, pero en última instancia les dije a los de la editorial Espasa que yo me dedico a escribir libros y ellos se dedican a venderlos, o sea que ellos pusieran el título. El título me gusta, el título me parece muy bien. Solo le puse un cierto reparo al subtítulo. Historias de mujeres y hombres que pusieron
la solidaridad por encima de las ideologías durante la guerra civil. Realmente les llamé y dije, yo preferiría que pusierais conciencia, que pusieron la conciencia por encima de las ideologías. Me dijeron que era imposible, que desde el punto de vista de la programación de la edición, eso ya estaba en marcha y que el libro estaba así, pero es el único reparo que me encontré a la publicación de este libro. Un libro al que yo no he querido traer ni héroes ni santos, sobre todo ni héroes ni santos, si héroes y santos lo escribimos con mayúscula. Yo estoy convencido de que muchas de estas personas que están en este libro fueron auténticos héroes en la medida en que lo podían ser, que en una guerra civil, como recordaba al principio de mi intervención, a veces es una medida muy escasa. Por ejemplo, en relación con este tema, pues alguna persona que ha trabajado en la misma línea ha dicho que por ejemplo, argumentaciones como la obediencia debida o el todos lo hacen o estas son las reglas imponen a veces a los comportamientos humanos unas obligaciones a las cuales los seres humanos se pueden resistir con excesiva dificultad, con demasiada dificultad. En algunos casos eso resulta realmente difícil. Pero este libro siempre lo he hecho desde luego en la convicción de que esos comportamientos, eso que a uno le dicta la conciencia y que una persona en función de lo que realmente cree y de los márgenes de libertad individual que tenga para actuar, puede hacer responder su comportamiento a esas convicciones. Y con esa idea, que digo que es una idea de la que nunca tuve duda en la realización de este libro, fue con la que me lancé a la tarea de ilustrar la existencia de algunos hombres buenos que podía encontrar en la experiencia de la Guerra Civil Española. Una búsqueda que no fue extraordinariamente difícil, que en muchos casos estaba ya guiada por los trabajos de mis colegas en la Guerra Civil. Algunos de estos personajes son bien conocidos, pero en cualquier caso, en el convencimiento de que esa actitud era posible y era deseable en la Guerra Civil y en última instancia serviría de estímulo para cualquiera que quisiera leer este libro. Es verdad, por ejemplo, que en el mundo de la milicia, pues la apelación a la obediencia debida a veces deja unos límites francamente estrechos. O sea, en ese sentido, pues estoy seguro he leído testimonios de muchos militares que trataron de hacer lo posible dentro de unos márgenes, de unos límites que en algunos casos eran realmente muy exigentes. He podido sacar alguno, no es un gran descubrimiento, era ya una persona conocida, era un guardia civil, como digo ahí, un guardia civil católico, republicano, sobre el cual incluso hay un libro publicado, que es un libro de Daniel Arasa, que revela la experiencia personal de este guardia civil al que la guerra civil le sorprende en Barcelona y que va a distinguir claramente entre su adhesión y su obediencia a la República y sus convicciones personales que eran claramente católicas. Me han salido otros militares, he conocido muchos otros ejemplos de personas que se movieron en este ámbito y que fueron conscientes de la situación, en definitiva, de injusticia
que se estaba viviendo, con la que se estaba afrontando el fenómeno de la represión. Yo creo que es José María Pemán, en el que en uno de sus almuerzos con gente importante, en uno de sus libros, parece que le dijo al general Cabanellas: general, ¿no cree usted que se está matando a demasiadas personas en estos meses? Y que el general Cabanellas, según nos cuenta Pemán, le dio la razón. O un personaje, pues a veces con una fama relativamente mala, para decirlo claramente, como es el general Yagüe, al que se relaciona siempre con la toma de Badajoz y la violencia que allí se desarrolló en Badajoz. Pues el general Yagüe le dijo al coronel Escobar, cuando el coronel Escobar se le rinde, que el último destino, le llamo coronel, pero durante la guerra fue ascendido a general, pero después fue reducido otra vez a coronel. Cuando se rinde Escobar a Yagüe, Yagüe le dice: ¿está usted en Ciudad Real? ¿Tiene usted la frontera portuguesa al lado? Yo le dejo la oportunidad de coger un coche y salir a la frontera portuguesa, cosa que el coronel Escobar desechó para afrontar, como ya sabemos, un juicio y un fusilamiento en Montjuïc en 1940. Me he encontrado también a políticos que tampoco se dejaron llevar por la situación del momento, que supieron siempre distinguir entre lo que era justo y lo que era injusto, que supieron siempre actuar de acuerdo con esas convicciones, como digo, siempre en la medida en que eso era posible. Me ha parecido en ese caso un ejemplar siempre el comportamiento de Julián Besteiro. La frase que ustedes tienen en pantalla como digo, es de las memorias de Julián Marías, que colaboró, que estuvo muy estrechamente unido a Besteiro en los momentos, sobre todo en los momentos finales del conflicto. Besteiro es la persona de más relieve político que hay en Madrid el 28 de marzo de 1939, cuando las tropas de Franco definitivamente se hacen con la capital. Besteiro está en los sótanos del Ministerio de Hacienda. Ha sido el protagonista, además, de un levantamiento político y militar contra las directrices de Negrín, encaminado fundamentalmente a conseguir unas condiciones de paz lo mejor posible para el Madrid, que estaba ya exhausto. Esta actitud de Besteiro es, en este momento, tengo que decirlo, y a lo mejor hay algún historiador presente, no es compartida, esa visión de Besteiro no es compartida por los historiadores, de la misma manera que no era compartido pues el comportamiento de otros políticos de aquel momento. Recuerden, los que estuvieron en la conferencia de Juan Francisco Fuentes, la carta que le escribe Santiago Carrillo a su padre, a Wenceslao Carrillo, renegando de él como consecuencia de la participación en este movimiento dirigido por Besteiro. Pues bien, Besteiro es detenido en los sótanos del Ministerio de Hacienda, al comienzo de la calle de Alcalá, y es una persona que en el momento en que es detenido no tiene conciencia alguna de correr peligro. Él ha querido entregar Madrid, él se ha movido por intereses humanitarios. Él piensa que, hombre, evidentemente no va a tener protagonismo político en la España que empieza a partir de ese momento. Pero él se ve en su casa del Viso, su pequeña casa del Viso, era la única propiedad que tenía y un poco de fondos en una cuenta bancaria. Se ve en su casa del Viso leyendo libros, fundamentalmente pues, cultivando pues, ese pensamiento socialista que él ha tenido. No será así, Julián Besteiro atravesará y pasará durante unos meses una persecución política en la que creo que lo menos que se puede decir es que las autoridades triunfadoras fueron
inicuas y mezquinas con un personaje de la categoría de Besteiro. Lo tuvieron prisionero en la cárcel de Porlier, lo llevaron después a una cárcel menos conocida, pero que está en el paseo de lo que se llama Eduardo Dato, uno de los colegios de monjas que hay allí. En aquella época se llamaba el Paseo del Cisne. Lo condenan a 30 años de prisión, lo llevan a ese monasterio benedictino que hay al lado de la fábrica de bombones Trapa, entre Valladolid y Palencia, no me acuerdo el nombre, en Dueñas, el convento de Dueñas. Una vez más ahí Besteiro se ve pues en conversación con los benedictinos, leyendo libros. No será ese su final, sino su final será una cárcel de Carmona, calurosa, como corresponde a Sevilla, un director de cárcel pues con un comportamiento inhumano hacia Besteiro, que muere en 1940. Personaje como Melchor Rodríguez, esa persona también conocida por las publicaciones ya existentes, por una novela de Alfonso Domingo que se denominó El Ángel Rojo. Era un anarquista, era una persona, primero había intentado ser torero, después se conformó con banderillero y al final pues estaba en el gremio de la construcción en el Madrid anterior a la guerra. Melchor Rodríguez estaba en Madrid, se apodera de un edificio público como era el Palacio del Marqués de Viana, que es el palacio de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores en la parte de atrás de Santa Cruz, y lo convirtió en una checa muy peculiar, en una checa en donde no se mataba a las personas, sino que se las libraba en la medida en que eso fuera posible. Y de hecho, este anarquista anómalo, pues fue otra persona que después, cuando actuó como lo que podíamos llamar director general de prisiones de la zona centro, consiguió primero parar los asesinatos de Paracuellos y después, además, estableció una ley muy simple, que es que ningún prisionero de ninguna de las cárceles que de él dependían podían salir después de la hora de la noche, después de la tarde. No había paseos nocturnos. A nadie se le podría liberar con el pretexto ya estás libre, sal, para que allí lo mataran unos pistoleros. El otro día, firmando ejemplares del libro, en la Feria del Libro, me vino a ver un nieto suyo, me dijo, no me firme usted en la portada, fírmeme en el capítulo, y volví a recordar esos avatares de la experiencia de Melchor Rodríguez, que tampoco pensó que le podía pasar nada después de ese comportamiento. Tan no pensó que le podía pasar nada que en pocos días después de la Guerra Civil participó en un homenaje a Serafín Álvarez Quintero, que había muerto en Madrid durante la guerra. No solo había muerto, no solo el hecho de que había muerto, es el hecho de que Melchor le prometió a su hermano que moriría, que sería enterrado con una bandera de España en el féretro y con un crucifijo. Perdón, la bandera de España lo retiró, no, es el crucifijo. Sería enterrado con un crucifijo. Y fue enterrado en el Madrid republicano con un crucifijo porque fue la promesa que hizo Melchor Rodríguez. Pues bien, Melchor Rodríguez participó en ese homenaje poético, fue al monumento que hay en el Retiro, en honor de los Álvarez Quintero, y leyó unas poesías. Era también poeta, leyó unas poesías, y a los pocos días se publicó una entrevista en el Ya diciendo, estamos hablando con el director general de prisiones de la época republicana. Bueno, bastó que saliera esa noticia en el Ya para que fuera detenido, juzgado, condenado y salvado por el hecho de que él había intercedido por la vida de personas muy importantes, entre ellas el general Muñoz Grandes. La consecuencia sería que cuando muere en 1972, Melchor Rodríguez morirá
con un féretro en el que estaba la bandera roja y negra de la CNT en presencia de altos dirigentes del régimen franquista y se cantó el "A las barricadas", que correspondía a sus ideales anarquistas. Juan Peseta Aleixandre, un republicano de hazaña. Y en este sentido hay algo que yo he podido observar en el manejo de la documentación que me ha llevado a la publicación de este libro. Les decía que la represión en el bando republicano estuvo muchas veces dirigida a católicos y monárquicos. Bueno, pues en la represión del bando franquista hay un empeño constante de los documentos judiciales que yo he manejado en llamarles a todos estos socialmarxistas. Juan Peseta Aleixandre, catedrático de medicina, rector de la Universidad de Valencia, era sencillamente lo que podríamos llamar un republicano de izquierdas, como lo era Azaña, que en algún caso el propio Azaña había llegado a proclamar abiertamente "soy un burgués", para que quedara claro cuáles eran sus planteamientos. Pues Peseta Aleixandre, con esa caracterización, será perseguido y fusilado en 1941. En fin, creo que debo ya ir brevemente en este recorrido que les quiero presentar de personas como, en este otro caso, un político católico vasco, como fue Manuel de Irujo, que se empeñó desde su puesto de ministro sin cartera en que se restableciera la normalidad del culto católico en España sin que fuera posible, pero que a su vez se veía muy dolido como católico por el comportamiento de los pastores, de los obispos, de la Iglesia española en aquellos momentos. Para Julián Marías, que está presente en este libro, quizá como el prototipo del joven al que la guerra civil destroza en todos sus proyectos humanos, sin que, por otra parte, ese destrozo que le causa la guerra civil contribuyera a mermar en lo más mínimo su entereza moral, que mantuvo hasta el momento de su muerte con un testimonio intelectual ejemplar a lo largo de toda su vida, en el que no voy a insistir porque probablemente muchos de ustedes conocieron a Julián Marías mucho mejor que yo. Julián Marías dejó escrito eso de que la guerra civil fue fundamentalmente una ola de odio y criminalidad en la que se mostró la imposibilidad de convivencia de los españoles. Una mujer, en este caso, la verdad es que la cuestión de las mujeres, por así decir, me ha planteado un cierto problema. No eran visibles, no fueron tan visibles, cuando por otra parte tenemos constancia del enorme papel que jugaron en la retaguardia. Esta idea de la mujer presente en la retaguardia de las guerras tampoco es una idea nueva, es una idea que ya se había abierto paso con la Primera Guerra Mundial. Ahí fue el primer momento en que la movilización de la sociedad civil llevó también a la movilización de la mujer. En ese sentido, lo que ocurre durante la guerra civil es extraordinariamente parecido. No he podido reunir en el libro, quienes lo hayan leído habrán visto, sino testimonios fragmentarios de comportamientos de mujeres de uno y otro bando que optaron por la solución que les parecía más oportuna para ayudar en un momento dado y para superar ese clima de odio de que habla Julián Marías. Una persona que ha tenido quizás un tratamiento especial por la historiografía del siglo XX, en concreto por Paul Preston, ha sido Mercedes Sanz Bachiller. Mercedes Sanz Bachiller era la mujer de Onésimo Redondo. El 18 de julio de 1936, su marido estaba en la cárcel y ella era una mujer de 25 años que en 4 años de matrimonio había tenido 3 hijos
y que esperaba el cuarto. No tenía otro horizonte que el de estar con su marido, al que amaba de una forma, digamos, pues muy apasionada. Bueno, pues el 18 de julio esa madre de familia de 25 años se ha convertido en la viuda de un héroe, muerto en circunstancias extrañas en el frente del Guadarrama, y su opción en esta guerra civil será la de ayudar a través de una institución social bien conocida que sería el auxilio social. Esa iglesia ante la que a veces se ha hablado como de que no habló suficientemente durante la guerra, es verdad. En algunos casos tampoco hay que olvidar esa enorme presión que supuso la persecución religiosa y la muerte de 7.000 sacerdotes y religiosos, pero sí hubo ejemplos, hubo personas como es el obispo Olaechea, que era en ese momento el obispo de Pamplona. Está en la foto en la que les traigo con un obrero. Él era hijo de una familia obrera de la orilla izquierda, ¿no, Juan Pablo? Los que trabajan a la izquierda, ¿no? De Baracaldo, ¿no? De la zona de... Pues hijo de un obrero de la orilla izquierda. En su escudo episcopal había un alto horno humeante, que era una imagen realmente rara en el escudo de un obispo, pero realmente además era el obispo de una diócesis que tenía a buena parte de sus feligreses en el mundo del nacionalismo vasco, de católicos nacionalistas vascos, y a su vez en Pamplona tenía que convivir con los carlistas. La homilía de Olaechea de noviembre, en la que clama abiertamente porque no haya mayor derramamiento de sangre, es quizás una excepción en ese horizonte. O este caso de otro católico republicano como fue Luis Lucia, el padre del director de cine. Es una persona que sencillamente proclama a comienzos de la guerra su lealtad a la República, lo cual no le impidió que le detuvieran en el bando republicano y que una vez salido de la cárcel en los primeros días de 1939 lo volvieran a detener el bando franquista para desarrollar realmente una profunda reflexión en la que apenas él tuvo nada que hacer porque estuvo en la cárcel siempre, sobre la auténtica libertad, podríamos llamar, espiritual entre ese clima de odio. Manuel de Falla, es una persona que vive angustiada la violencia en Granada, no ya durante la guerra, sino durante la República. Yo he podido publicar muchas cartas que él dirige a Fernando de los Ríos como ministro de Justicia, lamentándose de la violencia anticlerical, pero que en ese momento vive los compases iniciales de la guerra en el Carmen de la Antequeruela. Todos los que conocen Granada saben que el Carmen de la Antequeruela está al lado de la Alhambra, está en la ladera de la Alhambra, pero también al lado del cementerio de Granada, en donde Manuel de Falla tenía una conciencia prácticamente diaria de la represión y de los fusilamientos, si no estuviera agravada por el hecho de la muerte de García Lorca, que era amigo suyo. Esto ha salido fatal. Esto es una carta que escribe a José María Pemán pidiéndole que interceda ante las autoridades contra esa represión que se estaba desarrollando en la vida granadina. En fin, Ricardo Amor, un joven anarquista que también tratará de salvar muchas vidas en Paracuellos. Y termino con la experiencia de Miguel de Unamuno. Yo no tenía pensado incluirlo en el libro, porque un poco tontamente pensé que en mi libro tenía que haber solo personas que hubieran estado toda la guerra y que hubieran sufrido toda la guerra. Pero es que Miguel de Unamuno se abre paso él solo. Es que Miguel de Unamuno se dejó la vida en la guerra. En esa intensísima experiencia que va desde su adhesión a la Revolución el 19 de julio a su muerte el 31 de diciembre. El otro día, y estoy ya realmente terminando,
El profesor Fuentes yo creo que les hablaba de una cultura de la reflexión y del arrepentimiento en esa España posterior al conflicto civil de 1936-1939. Y señalaba precisamente como protagonistas de esa cultura del arrepentimiento a personas como Azaña, cuyas cartas son interesantísimas desde su salida por la frontera francesa hasta su muerte en noviembre de 1940, en sus reflexiones sobre el pasado, o Indalecio Prieto, lo que escribe en México, o la figura también muy citada por el profesor Fuentes de Luis Araquistáin. Pero me he querido detener, porque esto ya es casi el final, en esa frase que escribe Julián Zugazagoitia, que había sido ministro del Gobierno, que sale al exilio y que escribe quizás el texto más valiente, más vivo y más apasionante sobre la guerra civil en unos meses antes a su fusilamiento en el mes de noviembre de 1940. Esa frase es la frase con la que yo termino mi libro. Ustedes tienen motivos para pensar, pues para preguntarse, pues en todo caso, ¿qué lección se puede sacar de esta reflexión sobre el mal, sobre la resistencia a la injusticia en la guerra civil? Yo estoy convencido del valor de los justos, de esos justos entre los justos, o de aquellas personas que supieron luchar con la injusticia. Y si la cita de Zugazagoitia era la del final del libro, esta es la que pongo al comienzo, que es ese conocido regateo que hubo entre Dios y Abraham, que se relata en el libro del Génesis. Dios empieza reclamando 50 justos para salvar a Nínive. Al final consentirá en rebajarlos hasta 10 para salvar a esas 2 ciudades. Bueno, eran suficientes para él, no los hubo. Yo, por lo menos, como ya ha dicho don Lorenzo, he encontrado 17 en nuestro caso. Muchas gracias. Bueno, profesor, ha sido mucho más que interesante. La verdad es que te has comido casi todo el tiempo que disponíamos para el coloquio, pero yo te pediría si te podrías quedar al menos 20 minutos más con nosotros. Por supuesto. ¿Ustedes se quieren quedar 20 minutos más con nosotros? Vale, pues vamos a ello. Vamos a dejar que los que tenían una cita ineludible abandonen la sala. Y nosotros vamos a seguir 20 minutos más. Has dicho que has encontrado a 17. Bueno, lo has dicho tú. No, lo he dicho yo. Creí que eran 14. Efectivamente, 14. Pero indudablemente tú mismo lo has dicho, son solamente ejemplos y hay muchos más, ¿no? Estoy convencido. Yo te voy a contar uno que a lo mejor no conoces. Sí, seguro. Y que me lo contó recientemente, además, una persona amiga, que es un gran médico, que se crió con su familia en el barrio madrileño de Hortaleza. Allí en ese barrio vivía el padre de Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza. Y yo no es que sea porque sea atlético, que lo soy mucho, sino además no me resisto a contártelo. Luis, el padre de Luis Aragonés, tenía una pequeña fábrica de ladrillos o tejas, y entonces, pues, desde allí había un camino que llevaba a Paracuellos. Entonces le requisaron, bueno, no le requisaron, le obligaron a él con su pequeña camioneta a llevar detenidos a Paracuellos que iban a ser fusilados. Ese era su destino, ¿no? Entonces lo hacían por la noche y él, de vez en cuando, en alguno de los viajes, pues detenía la camioneta, simulando que había tenido una avería, se bajaba de la camioneta dándole patadas a las ruedas y al motor, cagándose en Dios y en todos los santos,
Obviamente había varios sacerdotes en la camioneta para que no sospechasen de él, y entonces hacía que los guardias obviamente se bajasen con él para intentar ayudarle hasta que al final conseguía arrancarlo. Él lo hacía para que en la oscuridad quien pudiese escapase y se largase. Y así, cagándose en Dios y golpeando el motor y las ruedas y la camioneta y tal, pues la verdad es que consiguió salvar a unas cuantas personas. Un ejemplo de teatro y de riesgo y de conciencia, como tú dirías, que realmente pone un ejemplo más de lo que es actuar con conciencia. Vamos, si te parece, al tema de las preguntas y a continuar este ratito. Una vez finalizada la guerra, aunque menos, siguieron existiendo, bueno, tú lo has estado comentando, lo sabemos todos, hasta en los años 40 siguieron existiendo represalias, fusilamientos. Durante esa época siguió habiendo hombres buenos, o ya en el momento que dictaba sentencia un tribunal militar, un consejo de guerra, después de un juicio sumarísimo, ahí había poco que hacer o poco que influir. Pues siguió habiendo hombres buenos, por supuesto, y en algunos casos, como ya he sugerido al hablar de Melchor Rodríguez, fue la intervención de alguna personalidad del régimen, como el general, yo creo que es el general Muñoz Grandes, pero hay otros generales que se vieron beneficiados por las gestiones de Melchor Rodríguez, que intercedieron por él, como por ese otro joven anarquista que he pasado un poco rápidamente. Hay en ese sentido incluso la gestión de algunas personas que ayudaron mucho y que yo tampoco he metido, y es todo un capítulo de personas interesantísimas, que son los cónsules, esas personas que ayudaron tanto, pero que yo no la he metido porque simplemente quería limitarme a los españoles. Uno de ellos es Félix Slayan, que escribe a poco de terminar la guerra, escribe un libro con título en alemán y que se ha traducido muy tarde, en donde le escribe, y lo pongo en el libro, al general instructor del caso, le escribe diciéndole que no puede ser que hayan detenido a Melchor Rodríguez ni que Melchor Rodríguez pueda correr ningún peligro. Y también en ese sentido, siguió habiendo muchas muestras de solidaridad. Pero la condición humana es como es. Y, por ejemplo, Carlos Borla Lynch, cuando habla de sus gestiones en el Consulado de Chile, recuerda a muchas personas a las que él ayudó a escapar y a que se salvaran. Y recoge con un poco de pena que no fueron tantas las que después, cuando termina la guerra, acuden a donde estaba él a darle las gracias por lo que había hecho. Es la condición humana. Profesor, ¿cómo pudo influir en el desarrollo de los acontecimientos, previos a la guerra, de los años previos a la guerra? El auge del fascismo en la Alemania de Hitler y en la Italia de Mussolini. ¿En qué medida alimentaron, si es que lo hicieron, el inicio del conflicto? ¿Se puede decir que fue una sublevación fascista, el levantamiento del ejército de Marruecos contra un gobierno republicano democrático, o es una simplificación excesiva? Yo no la comparto esa apreciación, desde luego. Creo que la sublevación militar se produce en unos términos programáticos en los que la idea es de restablecer el orden en la República. Ni siquiera hay un objetivo monárquico en ese restablecimiento. Ni siquiera se plantea hasta una fecha más tardía, con ocasión de una ceremonia que se realiza en Sevilla con asistencia del general Queipo de Llano, una desaparición de la bandera republicana. O sea, se puede decir que los militares sublevados no definieron netamente sus objetivos en los primeros momentos y parece que se atuvieron más bien a objetivos de orden. Pero es evidente que, por una parte, el peligro
fascista y sobre todo el peligro nazi está muy presente en el discurso político de la República, especialmente desde 1933, con el acceso de Hitler al poder. Y por lo tanto ese es un argumento recurrente, sobre todo en la política de las izquierdas. Pero la caracterización de ese régimen como fascista diría que no la comparto. Por otra parte, el mundo, por ejemplo, de los católicos, sobre todo de los obispos, es muy sensible a lo que podíamos llamar a que se inoculara el virus nazi en el nuevo régimen. Era evidente la presencia alemana, la contribución alemana al esfuerzo de guerra, pero una de las preocupaciones persistentes del Vaticano que están siempre presentes en la correspondencia entre Pacelli, que en este momento todavía no es papa, está al frente de la Secretaría de Estado, entre Pacelli y Gomá, que es el representante de la Santa Sede junto a Franco, es precisamente que le digan cuál es la caracterización del nuevo régimen, hacia dónde apunta Franco. En última instancia, el Vaticano y la Iglesia estuvieron siempre con una cierta preocupación de que el régimen evolucionara en un sentido claramente totalitario. Como dijo el profesor Fuentes en su intervención, bueno, pues esa es una opción que estuvo muy abierta prácticamente hasta 1944-1945. Pero desde luego el régimen aceptó, también lo dijo él, la idea de ser un régimen totalitario está clara. Pero la caracterización de entrada como una sublevación militar con un objetivo de implantación de un régimen fascista no la comparto. Esta brutalización a la que usted ha hecho referencia de la vida política o de la vida civil también, ¿no?, española durante los años previos a la guerra civil, brutalización, la verdad es que en los debates parlamentarios, en el Parlamento, en la calle, las pistolas, los puñetazos, etcétera, es algo común en los países donde termina desarrollándose e imponiéndose el fascismo. ¿Se produce en otros países europeos o es algo que solamente sucede en España como consecuencia también de ese ambiente de guerra civilismo que venía del siglo pasado al que usted hace referencia? ¿Y por qué en España? ¿Por qué hay una determinada clase que secuestra a lo que es esa sociedad civil y la arrastra hasta ese precipicio? ¿Por qué aquí? Sí, el término brutalización lo ha acuñado un historiador que es George Mosse, pero no se refiere precisamente al caso español. La brutalización en la política, el empleo de la violencia está en el régimen fascista italiano, está por supuesto en el régimen nazi, permanentemente en la vida política, y a él se muestran receptivas otras sociedades, y hay, digamos, tentaciones fascistizantes en la sociedad francesa y en otras sociedades. En ese sentido, no es nada exclusivamente español. Simplemente es verdad que en España se vivió un régimen de violencia muy fuerte durante la Segunda República, que a veces tenía un escenario puramente en el mundo intelectual o en el mundo parlamentario, pero que desde la primavera de 1936 se hace especialmente patente ya en la vida diaria. Niceto Alcalá Zamora, que es depuesto en abril de 1936, habla de que, en sus memorias, de cómo le interrumpieron en su viaje desde Priego de Córdoba a Madrid, en un momento dado, pues unas patrullas de milicianos que se habían formado espontáneamente en la carretera. Otros historiadores jóvenes, hablando de la violencia anticlerical,
en la primavera de 1936 han llegado a contabilizar muchos más atentados de aquellos de los famosos que habló Gil Robles en aquella sesión parlamentaria. Me parece que Gil Robles se mueve en la línea de unos 500 atentados. La cifra la han llevado posiblemente hasta 1000 atentados. Después hay una cuestión que es que en esos atentados normalmente se atentó contra los edificios y las instalaciones. Las famosas quemas de conventos del mayo de 1931 van dirigidas a los edificios. Saben ustedes que tuvieron réplicas en otras ciudades como Granada o como Málaga. Pero en 1934 sí hay violencia contra personas. Me parece que hay 25, en torno a 25 clérigos los que mueren en Asturias, en algún caso en un seminario, son novicios que matan allí los revolucionarios. Ya hay violencia contra las personas en octubre de 1934, cosa que no había habido antes. No la hay en la primavera del 36. Esa violencia sigue siendo contra edificios y contra instalaciones, pero la violencia contra las personas se volverá a desatar a partir del 18 de julio. No es específicamente español ese fenómeno de la brutalización, lo compartían otras sociedades europeas. Una última pregunta. Dejando al margen la violencia de personas, de haciendas y tal. Olvidémonos de eso. Te ríes porque ya sé por dónde va la pregunta. Olvidándonos de ese extremo. Tú, cuando abres un periódico hoy en día y ves el ambiente, lo que se respira, en una cierta polarización de la vida política española, ¿hay algo que te suene a lo que sucedió hace 70 años? Los historiadores solo adivinamos el pasado. Me parece que hay situaciones distintas, que hay una cultura política distinta y después algunos sectores de la sociedad manejan también valores distintos. Lo digo de forma un poco genérica, a veces la Iglesia, el Ejército, nada, eso es fácilmente asimilable. El clima de violencia lo veo lamentable, desde luego, pero yo creo que no tiene, en este momento, no tiene parangón con la violencia de la que hemos hablado. Gracias a Dios. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos terminado nuestro ciclo. Estamos pensando ya, junto con la Real Academia de la Historia, cuál vamos a desarrollar en el último trimestre del año. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Esta conferencia yo creo que ha sido un cierre fantástico y agradecemos al profesor Ruiz Manjón de todo corazón que nos haya acompañado esta tarde y a ustedes por haber venido. Buenas tardes.